y a todas, ¿qué tal? Gracias a todos los que estáis por aquí, a los que estáis conectando también por YouTube. Hola Juan Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello, pues nada, con muchas ganas de contaros, la verdad. Llevo todo el día expectante. Todo el día expectante. Bien, bien. Yo también, la verdad. Me estaba justo preparando también Notion para ir un poquito a la par contigo. Bueno, por quien no me conozca, mi nombre es Yolanda, soy coordinadora en Mr. Marcel. Y yo, y la verdad es que hoy no voy a hablar prácticamente, le voy a dar casi enseguida la palabra a Juan Andrés. Juan Andrés es consultor de operaciones, tiene su propia empresa de Optimal Flow y es uno de los pocos consultores, bueno, embajadores que hay de Notion en España. Y bueno, pues la idea es que nos cuente algunas de esas muchas cosas que se puede hacer con esta herramienta, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en lo que sería la gestión de tareas y de proyectos y a quien le apetezca también invitaros a que os suméis el próximo lunes 3 de marzo, que vamos a tener también otra masterclass, que esta va a estar enfocada a la creación de portfolios. Y bueno, la idea es que podamos tener alguna Notion Pill más por ahí de vez en cuando, pero también, bueno, si a alguien le pica el gusanillo y le apetece, pues vamos a meter aquí un poco como televenta, ¿no? El ganchillo, pues también tenemos un curso que ha elaborado Juan Andrés, son 24 horas, 6 semanas en las que vamos a trabajar a tope para poder exprimir al máximo esta herramienta. Pero bueno, quien no quiera y quien sobre todo quiera empezar a ver cómo podemos gestionarla mejor, pues vamos a ver hoy lo que podemos hacer. Lo dicho, ¿tenéis preparados todos el Notion por ahí para seguir con Juan Andrés? ¿Sí? Veo manos haciendo así. Genial. Pues nada, Juan Andrés, todo tuyo. Deseando escucharte. Vale, pues nada, voy a hacer, si te parece, Yolanda, una pequeña introducción del curso primero ¿No? y después ya nos metemos en harina. Nada, muy rápido, ¿vale? Ahí veis mi pantalla, todos deberíais. Vemos perfectamente, sí. Vale, genial. Vale, pues nada, el curso de Notion en Mr. Marcel, la verdad que es el curso que a mí me habría gustado hacer hace 5 años. Me habría ahorrado como muchas horas de pelearme con la pantalla en blanco. O sea, porque al final, como sabéis, y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, en Notion tiene una cosa buena y una cosa mala y las dos cosas son lo mismo, en realidad, que es que puedes hacer de todo. Y esto es bueno porque, a diferencia de otras herramientas de gestión de proyectos y de tareas, te puedes construir una que funcione adaptándose un poco a cómo funciona tu cerebro, el de cada persona. Y esto es bueno porque al final, cuanto más se adapte esa herramienta, ese segundo cerebro, ¿no? A tu primer cerebro, pues mejor te va a funcionar. Y es malo porque el que te dé tantas opciones, al final lo que acaba ocurriendo es que te abruma, ¿no? De todo lo que se puede hacer en Notion, de que te encuentres una página en blanco y puedes crear literalmente lo que sea. Has visto un montón de páginas que son alucinantes, pero no sabes muy bien cómo llegar ahí. Bueno, pues es un poco lo que queremos cubrir con este curso de la forma más efectiva posible. De forma que, bueno, pues primero hay una parte de introducción. O sea, con este curso lo que buscamos es pues, enseñarte a organizar de forma efectiva tus proyectos y los de tu empresa, para uso personal, para uso profesional, para lo que sea, ¿vale? Y también a construir sistemas que lo que permitan es pues, optimizar el tiempo que dedicas a tareas administrativas. Habilidades con las que vas a salir de este curso. Bueno, gestión avanzada de proyectos, ya sea de diseño o no. Al final hemos querido enfocarnos como en un público muy general. Organización y estructuración de información compleja. Notion es muy bueno también para la gestión documental. Creación de sistemas de documentación efectivos, optimización de flujos de trabajo y procesos de diseño, gestión de la investigación y el diseño UX UI y colaboración efectiva en entornos de diseño multidisciplinarios. ¿Vale? Ya aterrizando un poco, ¿qué vamos a ver en el curso? Bueno, pues introducción a la herramienta, hablaremos de bases de datos y de vistas, es una cosa que suena muy rocket science, pero luego en realidad una vez lo pillas, como que se te desbloquean un montón de posibilidades, colaboración, personalización, inteligencia artificial, por supuesto, esto no podía faltar en 2025. Notion tiene una inteligencia artificial y es muy útil. Colaboración, UI, hablaremos también de integraciones. Notion al final se puede usar como backend para hacer literalmente de todo. Tiene un apartado de fórmulas bastante potente. Con automatizaciones puedes reducir como el volumen de tareas administrativas que tengas que hacer en tu día a día. La gestión de la información, como decía, es bastante potente.
Hablaremos de gestión de proyectos, vamos a tener hoy una introducción precisamente a esto. Hablaremos de cómo se puede crear una página web desde Notion, esto es bastante locura. Hablaremos de cómo se pueden crear apps desde Notion, esto es otra locura. Hablaremos de todo con lo que se puede integrar Notion y, por supuesto, pues haremos un proyecto final porque esto sobre todo pues tiene una vocación práctica, ¿no? En cuanto a para quién es esto, bueno, nos gusta mucho hablar del perfil que entra y del perfil que sale, ¿no? O sea, es verdad que una persona que sea diseñadora gráfica le puede venir muy bien, pero no creo que sea el único perfil, ¿no? Pero definitivamente alguien que venga al diseño gráfico y quiere incorporar Notion, en tanto está muy en auge la herramienta, a su stack de herramientas, pues un buen perfil. Cualquier tipo de profesional creativo, gestores de proyectos, por supuesto, Notion sobre todo es una herramienta de gestión de proyectos, cualquier profesional del área de operaciones o producto, freelance y emprendedores. O sea, a mí lo que me voló la cabeza de Notion en un principio fue encontrar un lugar donde podía plasmar lo que se me pasaba por la cabeza. Y en definitiva, pues cualquier persona que esté interesada en productividad y gestión creativa, tan sencillo como eso, ¿no? ¿Qué perfil sale? Bueno, pues desde luego la idea es que salga alguien con mayor capacidad de organización y gestión. Parece muy sencillo, ostras, qué infravalorada, perdón, está la capacidad de organización y gestión. Un profesional, desde luego, que entiende el valor de la documentación y la estandarización, ojalá todas las empresas lo hicieran. Un profesional que es capaz de automatizar procesos de negocio. Este término de automatización de procesos de negocio es una cosa de la que se está empezando a hablar bastante durante el 2025. Ya os adelanto, aquí lo visteis primero, va a terminar de reventar, ¿vale? Y Notion es una muy buena herramienta para esto. Un profesional que desde luego añade Notion a su stack de herramientas, un diseñador que se organiza en Notion y por tanto es bastante más eficaz, un Notion Officer o admin, que es una figura que está empezando a surgir sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Es la persona que lleva el Notion en una empresa. Y pues, ¿por qué no un consultor de negocio con Notion? Es un poco lo que soy yo, ¿no? Pero pues con este curso creo que es una muy buena base para llegar a algo así, ¿vale? Entonces, nada, hecha la cuña publicitaria, vamos un poco a lo que vamos. Vamos a aprender cómo gestionar tareas y proyectos en Notion, ¿vale? El drama de Notion, como os decía, es que cuando empezáis una nueva página, lo que os vais a encontrar es una página en blanco. Y esto al principio impone un poco, ¿no? Como lo comentamos en la última sesión. Pero veréis que no tiene más complicación. En Notion, bueno, vamos a ponerle un título, ¿no? Gestión de tareas y proyectos. Y vamos a empezar a construir. Notion, hay como dos cosas a grandes rasgos que se pueden hacer, ¿no? Está por un lado la gestión documental, lo que haríamos en un Word tradicionalmente, y está por un lado la gestión de bases de datos relacionales. Podríamos relacionarlo a Excel, es un poco injusta la comparación, es como si sumas, o sea, Notion al final es como si sumas toda la suite de Microsoft en un mismo sitio, lo integras todo y le metes esteroides, algo así, ¿no? Eh, entonces, por un lado, como os decía, usando el slash podemos pues añadir todo tipo de contenido, ¿vale? Darle formato a esta página. Pero también podemos insertar pues, bases de datos relacionales, que en este caso es lo que nos interesa, ¿vale? Para gestionar tareas. Entonces vamos a hacer slash page. Lo tengo en inglés porque pues, trabajamos con empresas de todo el mundo, pero en Notion se puede poner en español sin ningún problema, ¿vale? Y esto lo que queremos que sea es una tabla o, como decía yo, una base de datos relacional. Y esta pues la vamos a llamar tareas, ¿vale? Y vamos a traducir esto, vamos a poner nombre, vamos a poner pues cosas que debería tener una base de datos de tareas, ¿no? Usando este más es que podemos insertar atributos en esta base de datos, ¿vale? ¿Qué tiene que tener una base de datos de tareas? Vamos a ignorar las de inteligencia artificial, no nos vamos a meter hoy en eso, porque la IA ya te sugiere cosas que podrías meter. Y para mí, pues está claro que hay que meter un atributo de estado, ¿vale? Em, que esto al final, o sea, como os decía, lo que vamos a construir hoy es una cosa, si habéis usado Trello, Jira, Asana, cualquier, no sé, la de tareas de Microsoft, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, cualquier aplicación de gestión de tareas tiene esto. La diferencia es que te lo da ya hecho y tienes tú que amoldarte a los atributos que te da esta aplicación. Lo que mola de Notion es que puedes crearte algo ad hoc para tus necesidades, ¿vale? Y es por eso
que tiene tanto valor, sobre todo en el ámbito corporativo. Por cierto, si alguien me quiere interrumpir para preguntar lo que sea, o sea, vamos a tener turno de preguntas al final de la sesión, pero no hay ningún problema en que me interrumpáis, ¿vale? Porque yo a veces, o sea, he construido esto tantas veces en mi vida que quizá puedo ir muy rápido, entonces sin ningún problema en que me pidáis, oye, ¿puedes repetir esto? Oye, no he entendido esto, o oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Vale? Entonces, vamos a personalizar, ¿no? Los campos. Veis que Notion ya me agrupa como entre tres grupos, ¿no? Por hacer, en proceso y hecho. Vamos a ponerle nombres a cada uno de los atributos. Por ejemplo, esta tarea vamos a ponerle esperando, o sea, esta tarea, a este atributo, vamos a poner que haya dos estados en to-do, que son esperando y siguiente. Vamos a cambiar esto y vamos a poner en proceso. Y vamos a cambiar esto y vamos a poner terminado, ¿vale? Y ya tenemos nuestra primera propiedad que podemos reordenar haciendo así y ya pues nos va a permitir seleccionar, ¿vale? ¿Qué más cosas debería tener una base de datos de tareas? Bueno, pues se me ocurre una fecha límite, ¿no? ¿Vale? Pues le ponemos el nombre y es tan sencillo como elegir la fecha límite que vaya a tener esta tarea, ¿vale? Como veis, además, la gran fortaleza de Notion, vamos como viendo características. Esto realmente, si los que vinisteis a la primera Notion Peel, habrá cosas que ya habéis visto. Voy a intentar como hacer un equilibrio entre la gente que no haya venido, que no le vuele la cabeza esto del todo, y la gente que sí haya venido, que tampoco repetir las cosas mil veces, ¿no? Pero lo que diferencia a Notion de un Excel es que cada columna, a las que en Notion llamamos propiedades, puede tener una tipología diferente, ¿vale? Esto es una cosa que en Google Sheets, de hecho, hace poco han empezado a copiar y a introducir también. Eh, pero como veis, esta columna que es de nombre es de texto, yo le escribo simplemente tarea de prueba, mientras que la columna de estado es un seleccionable, ¿vale? Y sin embargo, la columna de fecha límite es una fecha. De forma que pues puedo elegir la fecha límite que yo quiera, incluso podría elegir que me recordara, por ejemplo, el día del evento a las 9 de la mañana. ¿Veis que ha aparecido el relojito? Eso implica que me lo va a recordar. Podría incluso, en lugar de hacer una fecha, poner una franja y que sea del 12 al 14, ¿vale? Podría incluso añadir hora, ¿vale? O sea, al final hay como un montón de posibilidades, ¿no? A la hora de Juan gestionar. Andrés, tengo una pregunta. Dime, Antonio. Quizá, vale, yo en Google Sheet a veces suelo scrapear, ¿vale? A veces de alguna web la información a Ujú. través de código. ¿Con Notion se puede hacer? Sí, o sea, lo puedes hacer a través de código, lo puedes hacer con alguna herramienta no code. O sea, si lo haces mediante código con una API directamente, lo puedes insertar en Notion exactamente igual que lo harías en Google Sheets, o puedes usar una herramienta que te lo scrapee, como que te facilite esa tarea y no tienes que pasar por código. Pero sí, sin problema. Wow. Vale, vale, gracias. Esto abre un mundo de posibilidades grande, como te No, no, sí, imaginarás. sí, bueno, hace unos años encontré un software que te crapeaba, por ejemplo, tú elegías la web a nivel de precio, ¿no? Un poco para la competencia, pues de vez en cuando pues saber si el precio sube, baja, o si tenía stock o no. Ujú. Y claro, con esto, en vez de irte a Excel, pues a lo mejor esto se puede ser un poquito más completo. Vale, es simplemente una pregunta, ¿no? Y una posibilidad de que, bueno, que podría ser bastante interesante. Solamente era eso, sí. Sí, total. Pues sí, o sea, al final todo lo que hagas en Google Sheets lo vas a poder hacer en Notion, solo que en Notion vas a poder hacer más cosas. Así que para esta herramienta que comentas, pues definitivamente Notion es un buen lugar. Vale, no sé si os habéis fijado en que se me ha cambiado a modo oscuro Notion. Esto, pues nada, aprovecho para decir que tiene modo oscuro y que además luego se puede cambiar automáticamente cuando se pone el sol. Vale, vamos a seguir añadiendo propiedades a esta base de datos. Sin hacerla, que esto es como un error que comete como todo el mundo que empieza en Notion, ¿no? De engordar muchísimo las bases de datos hasta que llega un punto que son inoperables. A mí me gusta mantenerlo simple y tener solo cosas que vayamos a utilizar. Más cosas que se me ocurren en esta base de datos. Bueno, pues un responsable, ¿no? Por ejemplo,
si vamos a trabajar en equipo, pues es muy importante poder determinar quién va a hacer esta tarea, ¿no? Veis que esta columna elige automáticamente a personas que están en mi espacio de trabajo de Notion. Más cosas que podemos elegir. Como veis, me deja de todo lo que se os ocurra. Pero en realidad, yo creo que una base de datos de tareas, como de cosas 100% fundamentales, sería esto. Vamos a añadir una que vamos a poner comentarios, por si acaso queremos poner algo más. Pero para mí, esto es lo que tiene que tener una base de datos de tareas. Entonces, aquí es donde empieza la magia, porque hasta ahora, bueno, es distinto a un Google Sheets porque tienes como cada propiedad diferente, ¿no? Pero tampoco, o sea, al final es una base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia Notion de un Google Sheets, además de las propiedades? Bueno, pues fundamentalmente dos cosas. Lo primero, en Notion, y esto es un poco como complicado de digerir al principio, pero cada fila de esta base de datos, veis que me pone aquí abrir, es una página en sí misma, ¿vale? De forma que, como si de una matriosca se tratase, podemos meter contenido dentro de cada una de las filas de esta base de datos. ¿Qué tipo de contenido? Lo que se os ocurra. Podríamos meter texto plano o podríamos meter otra base de datos dentro de una fila, una base de datos, ahora hay otra base de datos, ¿vale? Esto, pues como podéis imaginar, abre una vez más como un mundo de posibilidades bastante grande, ¿vale? Esto es la primera diferenciación que hay entre un Notion y un Google Sheets. ¿Cuál es la segunda diferencia? Bueno, pues esto que veis aquí arriba, esta pestañita con un más al lado, se llaman vistas en Notion. Y lo que te permite es visualizar la información de una forma distinta a una tabla. ¿Por qué? Bueno, pues aquí veis que si le toco al más me deja elegir. Vamos a duplicar esta tarea eh, para tener pues tareas, por ejemplo, en diferentes estados, ¿no? Y vamos a ponerle además diferentes fechas para que parezcan tareas de verdad. Tarea de prueba 2, tarea de prueba 3. Vale. Disculpa, Juan Andrés, ¿cómo has, Sí, cómo has duplicado la tarea? Porque le has dado un comando, ¿no? muy buena pregunta, Yolanda. A veces este es el tipo de cosas que yo hago muy rápido y doy por hecho. Sí, o sea, simplemente es tocar botón derecho a una tarea y entonces le puedes tocar a duplicar. ¿Qué he hecho yo? Pues tocarle a Command D o Control D en Windows y ahí se duplica. Pero bueno, simplemente le podéis tocar a duplicar y ya está. Genial, que lo has hecho muy rápido y digo, pues hacerlo. Sí, sí, no, te lo agradezco, porque si no me embalo. Vale, pues eso, o sea, la idea es tocarle al más aquí y podemos añadir una nueva vista. Por ejemplo, para gestión de tareas, ¿qué vista tendría mucho sentido? Pues una vista de tablero, ¿no? Un Kanban, esto toda la vida se ha hecho en pizarra, pero ahora pues lo podemos hacer en medios digitales. O para los que uséis Trello, pues un Trello, ¿vale? Eh, Esto simplemente le he dado a más y he elegido tablero, ¿vale? Y ya me he generado un tablero. Veis que los datos son los mismos, o sea, están sincronizados entre una vista y otra, ¿vale? De forma que, pues si yo esta tarea de prueba 2 que está en proceso, veis que está en proceso aquí y está en proceso también aquí. Si yo en el tablero la arrastro, porque puedo arrastrarla a terminado, automáticamente aquí se me va a marcar en terminado, ¿vale? ¿Qué permite esto? Bueno, pues sobre todo mucha flexibilidad. O sea, lo que permite es que en función de la tipología de datos que tenga, pueda visualizarlos de una forma u otra. Pues quizá para ver tareas es más útil un tablero así. O quizá para planificar proyectos, lo vamos a ver un poco más adelante, pues una timeline es una vista ideal, ¿no? Eh, entonces, esto es la otra gran diferencia entre un Google Sheets y una base de datos en Notion, ¿vale? Eh, Cosillas que comentar como así por encima en las que tampoco vamos a entrar como muy en profundidad. Bueno, aquí a la derecha, ¿vale? Veis que hay una serie de iconitos. Esto el primero lo que te permite, o sea, si ponéis el ratón encima, eh, podéis ver cómo que son, está como la chuleta, ¿no? Entonces, el primero lo que hace es filtrar. Quizá en esta base de datos de tareas, las tareas que ya están terminadas, pues no me interesa verlas, ¿no? Porque, o sea, quizá ahora que hay dos sí, pero cuando llevamos 2 meses usando este sistema eh,
y haya 300 tareas terminadas, pues esta columna infinita no me aporta gran cosa. Entonces, pues podríamos elegir, filtrar, y esto sí que funciona similar a Google Sheets, y decirle no. Pues es que solo quiero las que estén en por hacer y en progreso. Y automáticamente el terminado se va de esta vista, ¿vale? E igual querría, pues en esta vista, ver solo las terminadas por tener como la referencia, ¿no? Pues nada, pues le toco a que solo quiero ver las terminadas y ahí que se va a ver. Más cosas que puedo hacer, pues con estas flechitas arriba y abajo puedo ordenar. De forma que, pues quizá quiero ver arriba las recientes. Veis que ahora mismo aparece primero la del 14 y luego la del 16. Imaginaos que quisiera ver primero la del 16, por lo que sea. Pues podría elegir fecha límite y hacerlo descendente. Ya aparece primero la del 16, ¿vale? El rayito son automatizaciones, no nos vamos a meter en esto porque esto ya es un nivel un poco más avanzado, pero que sepáis que podemos determinar un montón de tipos de automatizaciones. De hecho, esto es uno de los focos de Notion, no paran de meter cosas. Hace un mesecillo han metido que puedes mandar incluso emails desde Notion. Casos de uso que se me ocurren para esto, pues quizá está bien que cuando una tarea se marque como terminado, si yo tengo un manager, se notifica a mi manager, ¿no? Y esto pues podría ser pues con un mail o con un mensaje de Slack, lo que sea, ¿vale? Las posibilidades son bastante amplias, por no decir infinitas, ¿vale? La lupa sencillamente busca, pues si quiero prueba 3 pues me aparece la prueba 3, ¿vale? Y luego estos tres puntitos lo que me permiten es configurar un poco la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, qué propiedades se muestran, yo podría ocultar alguna, pues quiero que no se muestre la de responsable porque solo estoy yo. Pues le quito el ojito este y ya no se vería, ¿vale? También puedo pues agrupar, pues si quiero agrupar, por ejemplo, por estado. eh, y puedo pues ponerle un nombre a la vista, que ahora mismo se llama tabla, pues podría ponerle hechas, ¿no? Y así pues sería un poco más gráfico y visual. Este botón de New seguro que lo adivináis, pero crea una nueva tarea. Una nueva tarea, en este caso, un nuevo ítem en cualquier base de datos, ¿vale? Eh, Así que para mí esta base de datos de tareas está lista. Tenemos pues una forma más gráfica de visualizarla. Tenemos aquí las hechas que podemos verlas. Por mi parte, estamos, ¿vale? Vamos a la segunda Juan parte, Andrés, que es Juan la de... Andrés, Sí, Dime, dime. David. una pregunta. He visto que hay una opción de layout cuando estabas toqueteando en las tres puntitos. ¿El qué, perdón, que Que no hay te he una opción entendido? hay una opción de layout. He visto que a Sí, qué se refiere. ¿Tiene otro layout como Figma o ¿te como? refieres a esta parte? Sí. Pues esto lo que te permite es elegir qué tipo de vista quieres. O sea, si Ah, esto es una tabla ahora mismo, yo podría elegir un tablero y pasaría a ser un tablero, o podría elegir alguna de las otras que vamos a ver ahora y pues se cambiaría. gracias, pero. Nada, no, 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 para eso estamos. Gracias a ti. Yolanda, ¿ibas a preguntar tú algo? ¿O era solo esto? Era lo de David que le había puesto por el chat, sí, antes de que continuara, sí, justo. Si no, pues avísame el chat porque no tengo segunda pantalla, entonces no Sí, lo... no te preocupes, yo estoy pendiente, yo estoy pendiente. Genial, gracias. Vale, pues teniendo la parte de tareas, que como veis, a ver, tampoco es que sea el software de gestión de tareas más potente del mundo, pero es una cosa funcional, ¿no? En plan, no es tan diferente a la que yo uso en mi día a día para organizarme, si os soy sincero. Eh, Vamos a hacer la parte de tareas, de proyectos, ¿vale? Igual, slash, está como barra torcida, no sé cómo se dice en español, página, ¿vale? Eh, y vamos a pedirle que sea una tabla y vamos a llamarla proyectos, ¿vale? Eh, ¿Y a qué tiene? Bueno, vamos a poner esto en español, nombre. ¿Qué tiene que tener una base de datos de proyectos? Bueno, pues realmente no es tan diferente, ¿no? Podríamos poner pues un tipo. Esto al final, cada una de estas es una tipología de propiedad que podemos utilizar. Entonces, pues podríamos poner, como iba diciendo, pues el tipo de proyecto, no sé, me lo invento, ¿no? Y el tipo, pues es bastante similar a la de estado, ¿no? Vamos a poner, pues, tipo interno y tipo externo.
Más cosas que podríamos añadir a esta base de datos. Pues fecha, pero en este caso, más que fecha límite, podrían ser fechas, ¿no? Entonces, pues vamos a elegir que tenga un principio, que va a ser hoy, y un final, que va a ser, pues, este, que no le he puesto nombre, proyecto uno, que va a ser interno, y pues como decía, empieza hoy 10 y acaba dentro de, o sea, el domingo que viene, ¿no? Em, ¿Qué más cosas podemos poner en esta base de datos? Bueno, pues podríamos poner un responsable también, pero vamos a no hacer lo mismo. Algo así que podamos poner. Mira, pues un ID. Esta es interesante porque esta lo que hace es que tú le pones un prefijo. Vamos a ponerle proyecto y esto automáticamente le va poniendo un ID, ¿vale? De forma que esto va a ser proyecto uno, esto va a ser el proyecto 2 automáticamente, ¿vale? Que esto está bien pues para identificarlo. Y vamos a ponerle, por supuesto, pues un estado, ¿no? No puede faltar. Vamos a ponerle uy, no, mayúscula. Por empezar en proceso y terminar. ¿Vale? Y ya está. O sea, veis que solo he ido como creando propiedades un poco así como se me han ido ocurriendo. Eh, pero, qué es lo interesante de esto? Vamos a duplicar este proyecto, ¿vale? Para que tengamos dos. Y vamos a poner que este sea externo, que se llame proyecto 2 y que sea pues del 17 al 2. ¿Vale? Genial. Eh, lo que mola de esto es que pues jugando con las vistas, quizá para la parte de proyectos es más interesante pues una de timeline, ¿vale? No voy a ir repasando todas las vistas, ¿vale? Más que nada porque si no se nos va aquí la sesión en esto. Pero para proyecto creo que hay dos vistas que son especialmente interesantes. Igual que en tareas hemos visto la vista de tabla, que es la que tenemos aquí de hecho, y la vista de tablero, vamos a ver ahora en proyectos la vista de timeline y la vista de calendario, que son las más útiles para gestión de tareas y proyectos, ¿vale? Vamos a crear una timeline, ¿vale? Una timeline es un diagrama de Gantt de toda la vida, pero representado en Notion, ¿vale? Al final lo que hace es, con las fechas que yo he puesto aquí, me enseña los proyectos. ¿Qué pasa? Que aquí no me ha enseñado si es externo o interno, y a mí esto es una información que me interesa saber. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues como hemos visto antes en los tres puntitos, aquí en propiedades, se me han ocultado porque es una vista como muy minimalista que en la medida de lo posible pues no enseño. Entonces, quizá o sea, las fechas no tienen sentido enseñarlas porque ya las estamos viendo gráficamente, pero quizá el tipo sí que sería interesante verlo. Entonces, nada, le he tocado al ojito y ya se ha enseñado. Entonces, nada, aquí tengo estos dos proyectos con los que puedo interactuar. Si este se me ha alargado, pues lo puedo alargar sencillamente. Si lo vamos a adelantar, pues lo puedo adelantar. Si, bueno, o sea, si en lugar de interno va a ser externo, pues lo puedo cambiar también. Un poco lo mismo, ¿vale? Y la otra vista que os quería enseñar para esto es la vista de calendario, ¿vale? Que, como bien dice la palabra, no engaña a nadie, pues es un calendario en el que, pues como no podría ser de otra forma, la información se duplica en tiempo real, yo puedo alargar este proyecto, puedo acortarlo, puedo pedirle que me enseñe si es interno o externo, ¿vale? Eh, y ver aquí pues toda la información. Ahora bien, eh, siendo funcionales estas dos bases de datos de proyectos y de tareas, es verdad que no tienen como ninguna relación entre sí, ¿no? Y sin embargo, los proyectos siempre tienen tareas para completar ese proyecto, ¿no? Y aquí es donde entra una propiedad muy chula, que es lo que le da realmente el valor añadido a Notion, que es otra gran diferencia con Google Sheets, por cierto, que es la propiedad de relación, que una vez más, porque los nombres en Notion son bastante descriptivos, lo que nos permite es conectar unas bases de datos con otras. Esto quizás es una propiedad un poco más tricky porque el resto son muy sencillas. O sea, al final es un poco sota caballo y rey. Pues una URL, un email, un teléfono, bueno, os imagináis cómo van a funcionar. Pero es verdad que la de relación
tiene un poco más de intríngulis, ¿no? Entonces vamos a crearla y nos va a pedir con cuál la tenemos que relacionar. Bueno, en este caso, pues la queremos relacionar con proyectos, ¿no? Que es la que acabamos de ver. Nos pide que le pongamos un nombre a esta relación, le ponemos proyecto, está genial. Nos pregunta que si queremos limitarla, o sea, si queremos que solo se pueda elegir un proyecto, creo que tiene sentido que cada tarea tenga un solo proyecto, ¿no? Y nos Don Juan pregunta si... Andrés, por aquí Sí, pregunta Jennifer, ¿cómo hiciste para que apareciera tareas y proyectos abajo? Creo que has hecho algún comando, es justo yo también estaba justo trasteando y me lo he perdido. No sé si ¿cómo quieres que va? abrir el micro y hacer la pregunta. ¿Te refieres a las Hola, tareas? sí, hola, Hola. Hola. Fer. sí, en algún momento le diste tareas y proyectos y solamente se veía, eran como dos carpeticas solo. ¿Cómo Sí. hiciste para llegar ahí solo? Ahí no, creo que fue ahí, ¿cómo hiciste? Es que Ah, fue pues tan mira, rápido. esto es como unas carpetas en Windows. O sea, aquí Ah, tienes vale, como o sea, el recorrido que has hecho para llegar hasta aquí. sí, Entonces, si le tocas al anterior, se va vale, al gracias. anterior. Nada, a ti por preguntar. Aprovechamos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Venga, ¿alguien más por ahí que se haya quedado un poquito colgado? ¿Me está siguiendo todo Anda. el mundo? Por aquí dice David, voy a Bueno, intentar yo lo intento, yo lo intento. Sí, Te seguimos. vale. Bueno, y más o menos te seguimos. Yo también O sea, estoy Yo aquí. estoy tengo, yendo yo a una tengo una velocidad pregunta. razonable. Sí, dime. ¿Qué tal? Oye, ¿cuál es la propiedad relación, verdad? Sí, Lo que me causa duda es, al conectar esta propiedad, ujú, se establece vamos a decirlo así, un link entre ambas tablas, ¿verdad? eso es. Ajá. Y no tengo que volverla a definir para la siguiente tabla porque ya está de alguna forma conectada, ¿no? Pues eso es justo lo que estamos viendo, que es que cuando tú lo relacionas, te pregunta si quieres que sea bidireccional aquí, ¿vale? Entonces, si yo ahora mismo le Vale, pongo vale. que no, entonces solo se va a relacionar en tareas, va a aparecer la de proyectos, pero en proyectos no aparecerá la de tareas. Si quiero que aparezca, que es nuestro caso, le tengo que chequear esto y aquí ya me va a pedir un nombre para el nombre que yo quiero que aparezca en la base de datos de proyectos. En este caso, por defecto, me pone tareas y para mí está genial. Excelente, gracias. ¿A ti? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo el mundo lo está siguiendo en tiempo real? En ello estamos. Al final de la sesión voy a pedir que compartáis pantalla vosotros con vuestros sistemas de gestión de tareas y proyectos. Vale, pues eso, vamos a terminar de hacer la relación. Como decía, vamos a limitarla para que cada tarea pueda tener solo un proyecto y vamos a hacerla bidireccional, ¿vale? Y le doy a añadir relación, ¿vale? Y esto ya se me ha creado aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que voy a tener que seleccionar qué proyecto pertenece a cada tarea. Pero como esta base de datos la hemos hecho bidireccional, pues seguro que adivináis que en proyectos veis que ha aparecido mágicamente una propiedad que se llama tareas. Y yo aquí pues voy a poder seleccionar también las tareas. Esto, como todo en Notion, se enlaza en tiempo real, de forma que si yo al proyecto 1 le enlazo la tarea 2 y yo vuelvo a la base de datos de tareas, en la tarea 2 va a aparecer el proyecto 1, ¿vale? Eh, Esto entiendo que es como un poco más tricky de entender, pero vais a ver como que tiene mucho sentido. Y en cuanto lo pilléis del todo, se va a abrir como un mundo de posibilidades súper grande. Juan Andrés, yo tengo una pregunta. Dime, Antonio. Porque hace poco, bueno, me da cuenta de que a veces las tareas, ¿no? Ajá. Tienes muchas tareas que son lo mismo para diferentes proyectos, ¿no? Entonces, puedes tener una misma tarea enlazada con varios proyectos. Entonces, ¿no? También. Sí, sí, sí. O sea, yo justo lo he configurado para que no sea así,
pero aquí en el límite, en la relación, puedes determinar que no haya límite. O sea, yo ahora mismo, como lo tengo en el límite de uno, si yo en este que ya tengo un proyecto enlazo el otro, se va a cambiar. Sin embargo, si yo quito ese límite, y aquí le pongo que no hay límite, si yo añado el uno donde ya está el 2 van a estar los dos. Vale, bien, genial. Sí. Genial. ¿Más dudas? ¿Todo el mundo ha seguido esta parte? Vale, pues genial. Yo, Eh, lo que estábamos preguntando por el chat, Juan Andrés, que sí es como la matrusca que has dicho al principio. Como que, y hay un compañero que creo que ha dado en el clavo, como que vas linkeando las carpetas entre sí. sí, esto no es tanto como una matriosca porque no están dentro, están como relacionadas, ¿vale? Lo que está dentro es lo que hay dentro de cada página. Esto al final es que tenemos dos bases de datos, base de datos A y base de datos B, y hay una relación bidireccional entre ellas, pero no está una dentro de la otra. O sea, entiendo como el comentario de la matriosca, creo que tiene sentido lo que decís, pero conceptualmente no es tanto eso como una relación. O sea, están al mismo nivel, ¿vale? No hay una dentro de la otra. Bueno, gracias. Nada, a ti. Vale. Nada, un par de cosas más, porque en teoría como que tampoco quería meterme como en una profundidad súper potente. Eh, Solo como ponerle utilidad práctica a esta relación que acabamos de hacer, ¿vale? Un par de ideas de casos de uso que a mí se me ocurre que pueden ser interesantes, ¿vale? Vamos a ponerle a cada una de estas tareas, bueno, vamos a quitar este filtro para que aparezcan todas, y vamos a ponerle a cada una de estas tareas un proyecto. Vamos a ponerle aquí el proyecto 2 y aquí también el proyecto 2, por ejemplo. De forma que ya cada tarea tiene un proyecto, como veis, ¿vale? Lógicamente, pues en proyectos veis que pues el proyecto 1 tiene esta tarea y el proyecto 2 tiene estas tareas. Pero yo ahora quiero hacer algo con esta información, no solo verlo aquí, ¿no? Entonces, ideas de cosas que se podrían hacer. Bueno, pues en la parte de proyectos, o sea, en la parte de tareas, perdón, en este tablero tan bonito que hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a quitar el filtro para que se vean todas las tareas y vamos a poner esto en proceso, ¿vale? Por tener como más tipos. Quizá a mí me interesaría verlas. Bueno, yo por supuesto en esta parte puedo enseñar la relación que acabo de crear y puedo ver a qué proyecto pertenecen. Es que puedo dar un salto más y aquí, en esto nos hemos dejado antes adrede, que es el group, puedo elegir, bueno, están agrupados no ya por estado, lo puedo subagrupar por proyecto, de forma que aquí me cree una matriz en la que pueda ver en cada proyecto qué tareas hay y en qué estado están, ¿vale? Y yo las pueda pues modificar en tiempo real hacia donde yo quiera, ¿vale? Esto es una utilidad que se me puede ocurrir a esta relación, que como veis pues es muy sencilla, con esto luego pues se pueden hacer locuras. Y si En la otra, perdona, sí, Juan, ¿podrías repetir lo que has hecho? sí, sin problema. O sea, yo de hecho lo voy a deshacer y lo hago de cero, ¿vale? O sea, yo aquí tengo el tablero en el que pues están los tres estados, ¿no? Tareas Esperando, con proyecto, sí. en proceso y terminado, son las tres tareas, ¿vale? Y me aparece aquí debajo, porque yo he elegido que me aparezca aquí en propiedades, me aparece a qué proyecto pertenecen, Ujú. ¿vale? Pero igual podría ser útil que a mí me subagrupe por el proyecto que sea, de forma que yo pueda ver no solo las columnas, ahora mismo siguen siendo los estados, esto no ha cambiado, pero ahora los tengo ordenados por grupos, ¿vale? De forma que yo tengo el proyecto uno que solo tiene una tarea, que es la tarea de prueba 2 y luego tengo el proyecto 2 que tiene la tarea de prueba y la tarea de prueba 3. Y así en una matriz súper visual puedo ver todas las tareas que tengo ahora mismo encima de la mesa, en qué estado están y a qué proyecto pertenecen. O sea, se ha entendido más o menos. Estoy intentándolo encajar, ¿no? A ver, yo al principio tenía lo que eran los proyectos y las tareas, Ajá. ¿no?
Y aquí veo lo mismo, los proyectos y las tareas, ¿no? O sea, aquí lo que ves son las tareas y ves a qué proyecto pertenece cada tarea. O sea, que les da la vuelta, ¿no? O sea, yo podría hacerlo al revés. Podría en proyectos enseñarte qué tareas, bueno, de hecho aquí lo tienes, estos son los proyectos y aquí puedes ver qué tareas hay en cada proyecto. O sea, lo puedes ver en cualquiera de las dos direcciones. En cualquiera de las dos direcciones, tanto en proyectos como en tareas, hacer lo que es el visualizar, lo que es bueno, el visualizar de esa forma. Vale, vale, pero lo que no he entendido es exactamente qué hace el subgrupo realmente. Yo no lo he llegado a entender. Ah, pues mira, o sea, el subgrupo lo que hace es que si no está, o sea, tú puedes ver aquí. O sea, es que claro, igual se ve más claramente si yo aquí oculto el proyecto. O sea, tú ahora mismo no tienes forma de saber a qué proyecto pertenece. Entonces, tú Sí, puedes saberlo, o sea, estas son tareas, ¿no? Y cada tarea pertenece a un proyecto. Entonces, sí. podríamos en propiedades decirle que me diga a qué proyecto pertenece cada una, pero esto ahora porque son tres, pero si fuesen 40 sería una movida bastante difícil de ver así a simple vista. Entonces, O sea, 40, ¿qué? 40 tareas, ¿no te claro, refieres? 40 tareas. Sí, Entonces, y bueno, la cuestión está en que, bueno, siendo 40 tareas, en muchas de ellas se puede repetir la misma tarea. Claro ¿cómo que está. no se pueden repetir? ¿Cómo? No, no he entendido la pregunta. No, no, digo que obviamente que habrá tareas, ¿no? Puestas, que si hay 40 tareas, habrá muchas de ellas que se pueden repetir, ¿vale? Pero en diferentes proyectos. Sí, habrá muchas que se puedan repetir, pero el punto es que hay muchas tareas. Entonces, como Sí, que va a ser muy difícil, o sea, te tendrías que ir fijando de uno en uno en qué proyecto está cada tarea. Entonces, lo que hace el agruparlos es que te va a permitir ver a simple vista lista de proyectos y dentro de ellos todas las tareas. todas las tareas. Vale, lo único que me muestra es todas las tareas en cada proyecto. Vale, vale, vale. Claro, o sea, esto ahora que hay tres tareas, pues igual no me parece tan útil, pero es verdad que si hubiese muchas más tareas aquí, es mucho más visual el poder verlas Ujú. todas agrupadas por proyecto. Vale, vale. Gracias. Nada, a ti. Vale, y realmente no quería ver mucho más. O sea, esto que sepáis, esto que acabo de hacer de agruparlos, que sepáis que lo podría hacer en ambas direcciones. Igual que en esta vista, pues podría mostrar las tareas si quisiera. Bueno, o sea, al final es lo que os decía un poco al principio de la sesión, que la virtud y el problema de Notion es que puedes hacer de todo. ¿Esto qué implica? Pues que me puedo hacer el sistema que a mí me dé la gana, que a mí me sea más cómodo, que funcione más acorde a mi cabeza. La desventaja es que hay tantas posibilidades que o te guía alguien o puedes acabar muy frustrado. O eso, o le echas a esto 500 horas, que es lo que hice yo en su momento, para aprenderlo. Entonces, bueno, pues esto era un poco lo que quería que viéramos hoy. No sé si voy a dejar de compartir y así os veo. No sé si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar. ¿Quién se animaba o quién tenía si alguna duda o quería preguntar por alguna propiedad o algo en concreto? Claro, es verdad que esto, si no estamos acostumbrados, pues es cierto que, o sea, lo has hecho bien, pero claro, cuando estás trasteando al final como que te entretienes, ves más cosas y demás, ¿no? Mm. Hay que practicarlo, dice Jennifer, tal cual. Hay que practicarlo. Totalmente de acuerdo. Di David, ¿qué te he cortado? Nada, no, perdóname, que me te he interrumpido yo a ti. Nada, simplemente el uso de la IA, que desde hace 2 años hasta ahora, creo recordar, se ha empezado a implementar bien en Notion, pero todo el mundo se queja de ella. Me parece que no funciona del todo bien como debería. ¿Cómo lo ves tú, Juan Andrés? Eh, es una pregunta muy interesante. O sea, yo creo que al final la guía de Notion gana valor conforme vas teniendo contenido dentro de tu sistema de Notion.
O sea, a mí sí que me parece, o sea, sobre todo por el precio, que, o sea, ChatGPT Plus creo que te cuesta 20 al mes, la guía de Notion no sé si está en 7 8 al mes, algo así. Entonces, lo que mola de la guía de Notion es que aparte de tener el motor de ChatGPT y el de Cloud integrado, se conecta no solo con tu espacio de Notion, sino que se puede conectar tanto con Google Drive como con Slack. Y creo que con GitHub o bien está o bien lo van a conectar pronto. De forma que en mi empresa, por ejemplo, que tenemos toda la documentación metida en Notion y es lo que sugerimos a nuestros clientes, es muy sencillo ir a la IA y preguntarle por X documento o cuántos días de vacaciones me corresponden o en qué estado están las tareas de este proyecto. Claro, conforme va habiendo más contenido, llega un punto en el que es súper útil porque yo le puedo decir, redáctame una propuesta para este cliente y puedes ir como mencionando páginas en Notion, ¿no? Decirle, redacta una propuesta para este cliente con los datos de la Discovery Call que hemos hecho, acorde a el SOP, el documento que define cómo se tienen que hacer las propuestas. Y te lo hace automáticamente en función de todas las propuestas que ya has enviado. Es verdad que tiene mucho margen de mejora la IA de Notion, pero hay algunos casos de uso en los que es verdaderamente útil. Pero para mí es primero empezar a usar Notion y cuando ya tienes un grueso de contenido en Notion es cuando la IA aporta valor. Al principio, bueno, pues puedes generar cosas, pero es verdad que para eso pues un chat GPT es gratis y te lo hace también. Muchas gracias. A ti, David, gracias. ¿Alguien más que le apetezca preguntar o compartir algo? Yo me voy a quedar un rato aquí trasteando, que lo sepáis. A ver, yo entiendo como que puede abrumar, pero esto es como todo. O sea, esto se aprende trasteando y desde luego con una guía pues es más sencillo. Entonces, bueno, pues si al final los que decidís apuntaros al curso, yo estoy seguro que aceleraremos. Y yo se lo digo siempre a Yolanda y a Javier, que el que salga del curso de Notion de Mr. Marcel va a ser experto pero absoluto. O sea, una persona ya preparada para certificarse en Notion prácticamente. Entonces, bueno, o sea, yo al final lo que quiero con estas sesiones es generar como esas ganas de que acabe la sesión y digáis, ostras, pues voy a construir esto y os quedéis como un rato trasteando. Si he conseguido eso, para mí objetivo más que cumplido. Yo tengo una pregunta, Andrés. De Sí, las database hay dos opciones, inline y creo que como completa. ¿Cuál sugieres utilizar más? O entiendo que la diferencia de una y otra es de que eh, no puedes agregar texto, ¿no? En la que es una página completa, ¿no? Y la otra es en inline, puedes escribir algo abajo, ¿no? Pero a lo mejor estoy equivocado, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas y cuál consideras que, no que sea mejor, pero cuál tú usas más, ¿no? o sea, es que esto es como todo, depende del uso que le quieras dar. O sea, la diferencia es que si la haces inline, la vas a poder insertar en otro sitio. Entonces, para hacer dashboards, por ejemplo, en los que quieras mostrar varias bases de datos, es lo ideal. Sin embargo, si la haces completa, pues la vas a poder como visualizar de una forma más general, ampliada. No obstante, que no te preocupe esto especialmente porque puedes transformar una base de datos inline a una en tamaño completo de una forma muy sencilla. Así que yo te recomendaría que vayas trasteando. En general, para hacer dashboards y cosas que quieras ver como de una forma solo parcial, inline es mejor. Si quieres como meterte más como a tope y verlo como en pantalla completa, pues hazlo así. ¿Qué hago yo? Pues yo lo creo en pantalla completa y luego la transformo a inline para hacer los dashboards. Eh, Acabo de decir como 17 palabras en inglés en una frase en castellano. Esto es la típica cosa por la que mi madre me echaría la bronca. No sé si se me ha entendido, si no, decídmelo. Sí, 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 sí entendí, sí, gracias, Juan. Se ha entendido, se ha entendido. Sí, preguntaba también por aquí por el chat Dalvez que si va a haber más formaciones sobre Notion. El 3 de marzo tenemos una breve PIL también sobre creación de portfolios y bueno, y es que tenemos un curso en la escuela que son, pues lo comentábamos al principio, 24 horas, 6 semanas para hacer un montón de cosas, ¿no? Esto es como una pequeña miguita, es una pequeña patita de todo lo que se puede hacer. Mm. Sí, un sneak peek, ¿no? Siguiendo con los términos ingleses, un adelanto. Pero bueno, yo creo que realmente la sesión de hoy ya como que se puede sacar bastante valor, ¿no? Incluso, o sea, de lo que hemos visto.
el sistema de gestión de tareas, como os decía, a ver, es sencillo, pero es muy funcional el que hemos hecho hoy, si me habéis ido siguiendo. Y si no, como vais a tener la grabación en YouTube, os lo podéis poner a 0,5 de velocidad y lo vais haciendo. ¿Hay alguna propiedad que, bueno, claro, nos has puesto ejemplos más o menos de lo que tú sueles usar, pero ¿hay alguna propiedad así que, no sé, que recomiendes en particular o que sea un poquito más, que sea diferente quizá a Google Sheets o al propio Excel, ¿no? A otras herramientas que vayan un poquito más allá, que le dé la vuelta? Esto en el caso de uso de tareas o en Notion en general. Bueno, sí, en Notion en general iba más a la gestión de tareas, pero en realidad me vale para Notion en general, sí. O sea, Vale, a es ver, no me que quería. digas, "Buah, esta propiedad o esta... es que, perdona porque no me sé las terminologías de cada apartado, ¿no? Sí que hemos comentado lo de la IA, que pregunta David Lobo, que bueno, pues que todavía le falta, pero yo creo que como a todas las IAs, ¿no? Al final es algo que está ahí, que estamos en ese proceso y que van a ir todavía a mejor y mucho más allá. Pero no sé si hay algo en concreto que digas, pues mira, esta opción de bloquear, de copiar, de esta propiedad, de esta tabla, ¿no? Las que has dicho ya son maravillosas, sobre todo por cómo lo puedes ver y que se puede trasladar en diferentes vistas, como esa misma información la puedes tener organizada. Yo creo que ahí ya, por ejemplo, es como un ejemplo buenísimo de cómo poder verlo, ¿no? Y no te limita tanto como otras herramientas de gestión, que es A, B y C. Es lo que hay y para trastear o para cambiar, para personalizar, ya empieza a ser un poco más complicado. Ujú. A ver, o sea, no me quería meter como tampoco en casos de uso muy avanzados. Es verdad que hay un par de propiedades que no nos hemos metido adrede. Por un lado está la propiedad de fórmula, en la que puedes escribir código para hacer lo que se te pase por la cabeza. Y luego está la propiedad de rollup, se llama, que esto lo que hace es que, voy a compartir pantalla, no me quería meter en esto es culpa tuya, Yolanda. Eh, Lo siento, nada, solo un no, no, breve. no te Pero claro, preocupes. es que estaba viendo tantas propiedades que digo, aquí tiene que haber algo así de estas cosas que te explote la cabeza, que digas, Dios, ¿por qué no he tenido esto antes en mi vida, ¿no? Por eso quería Vale, preguntarte. imaginaos que, o sea, en la base de datos de proyectos al final, yo he metido como un montón de propiedades, ¿no? Pues tenemos el ID, tenemos el estado, el nombre, el tipo, y yo lo que en tareas, cuando yo he relacionado, me aparece el nombre. Hay una propiedad en Notion que se llama rollup, que lo que te permite es traer otra propiedad que no sea el nombre de una base de datos relacionada. Es decir, yo puedo elegir una relación existente, en este caso proyecto, y decirle que, por ejemplo, me traiga el tipo, de forma que, agarraos a la silla, eh, esta tarea de prueba 3 que pertenece al proyecto 2, puedo ver que ese proyecto 2 que he enlazado es externo, ¿vale? O sea, lo que está haciendo al final es traerme una propiedad de la fila seleccionada en la base de datos relacional. Esto yo creo que es suficientemente complejo como para que os explote la cabeza y me mandéis a freír espárragos hoy, pero es una cosa que, una vez más, abre como un montón de mundos de posibilidades, ¿vale? Eh, Claro, Me pedías si tienes un algo. si tienes diferentes relaciones, o sea, diferentes tableros, ¿no? O diferentes páginas, aquí tenemos dos tareas y proyectos, pero si tuviéramos más, podríamos conectarlo con una tercera, ¿no? Y con propiedades de esa tercera. Sí, o sea, y podemos hacer rollups de relaciones y conectar 17 bases de datos entre ellas y traer como de la 16 a la 13. Sí, se puede jugar con todo eso y con cualquier tipo de propiedad. Pregunta David si no se convierte en una locura y la respuesta es puede ser. O sea, puede convertirse en una locura si lo haces o sea, si lo haces a lo loco, pues evidentemente va a ser una locura. Si lo haces con control y entendiendo qué es lo que creas, pues no lo va a ser. Pero bueno, o sea, esto es como todo. El que sabe hacerlo, pues lo va a hacer bien. Ujú. Y no hay un sistema de control de datos, porque claro, lo que estás haciendo es intercambiar datos entre múltiples bases de datos. Por lo tanto, esto es como, por ejemplo, cuando tienes en un sistema de diseño las variables. Que las variables, pues entre el diseño y desarrollo tienes que estar muy de acuerdo para cambiar un color o una tipografía, ¿no?
Pues claro, aquí si estás tocando bases de datos que son, entre comillas, externas a ti, puedes volver loco entero al equipo. Entonces, ¿cómo lo controlas? Bueno, pues ahí es donde entran los dashboards. O sea, en Notion al final, con las vistas que hemos visto hoy y con los filtros que hemos visto hoy, puedes elegir qué información muestras a cada persona. Es fundamental que el manager tenga pues, la capacidad de supervisar que todo esté ok, pero pues quizá el trabajador raso no tenga pues, los poderes, ¿no? Para cargarse una base de datos o no puede haber ciertas propiedades. Hay formas de generar, o sea, al final esto es diseño de sistemas, ¿no? Hay formas de generar ese sistema para que sea a prueba de fallos, a prueba de amenazas también, ¿no? Que ocurre mucho, pues que alguien elimina lo que no tiene que eliminar. Luego Notion tiene un historial de hasta 90 días en el que puedes volver a versiones anteriores. En los planes más avanzados puedes ver incluso un registro muy detallado de quién ha hecho qué en cada momento. Entonces, hay formas de monitorearlo y ningún error es definitivo. Pero desde luego el equipo tiene que poner de su parte. O sea, a ver, por mucho que avance la IA y la tecnología, la estupidez humana en ciertos aspectos es difícil de cubrir. Es una cosa en la que estamos todavía, pero bueno, se pueden hacer cosillas. Bueno, somos humanos y erramos, ¿no? Al final, el tema es poder solucionarlos y en un momento dado, pues hay algo que se va un poco al traste. Pues muchísimas gracias, Juan. No sé, última oportunidad, si alguien quiere hacer alguna consulta, si no, invitaros al 3 de marzo a ver creación de dashboard. Por aquí también alguien por el chat me ha preguntado si vamos a hacer de alguna otra cosita más. Lo hablaré con Juan Andrés, pero bueno, la idea es que saquemos alguna pil más, alguna pildorita más. Ya veis que no es tan fácil como me conecto un rato y estoy y me resuelve todo, pero sí que nos ofrece herramientas y oportunidades para tener nuestros proyectos, nuestras tareas mucho más organizadas, entre otras muchas cosas. Ahí lo dejo. Así que lo dicho, invitaros de nuevo al 3 de marzo. Cuando esté la grabación, que va a estar en unos días para poder volver a verla, pues os avisaremos, estará colgado en el canal de YouTube de la escuela y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, tanto Juan como yo por parte de la escuela. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias a todos por Nos venir. vemos pronto. Muchas Muchas gracias y buenas gracias. noches. Chao, chao. Gracias. Igualmente. Chao, chao.